amigo se estaba riendo bastante de mí por no tener un buen jardín como el suyo. Realmente acabo de empezar y no tengo nada. Y es que en Garden Horizons, juego que ha salido hace muy poco, creado por DAO Digital, que si no me equivoco es un grupo de fans de Grow Garden. Han creado este juego que parece idéntico a Grow Garden, pero no lo sé, o sea, vamos a comprobarlo, porque la verdad este juego tiene muy buena pinta y tengo que vengarme de esa persona. Para vengarme vamos a hacer primero el tutorial, que será la clave del juego. Vamos allá, porque en este vídeo gastaré muchos Robux para conseguir las mejores plantas y poder vengarme de mi amigo, convirtiéndome en el mejor del servidor. Ok, amigos, estamos aquí, vamos a ver, ¿qué tenemos? Nos pide un tutorial en el que tenemos que comprar, como no, carrots. Carrots podemos comprar dos, así que las compramos. Nos vamos a nuestro jardín y de momento lo veo igualito. Bueno, ya vemos la animación algo diferente al Grow Garden. Nos dan emblemas incluso. Wait, hay que esperar para que esto crezca. Oye, la animación es diferente. Está hecho como de una forma un poco con más cariño. Podemos pillar una y podemos pillar las dos. Aquí tenemos una de 0,07 kilos y una de 0,09. Me encanta. Vamos a Steve, que será el vendedor en este lugar, y vamos a venderle todo lo que tenemos. Ahí está. Uy, pues me ha dado dinero, Bueno, tenemos hasta agenda con todo el tipo de plantas, estadísticas y demás. Y aquí parece que tenemos Premium Igma Seed Pack. Paquetes Premium de otras y más paquetes premium. Al parecer también tenemos expresores y más cosas. En este caso pues no puedo comprarme nada porque tengo $172. Y misiones totalmente idéntico a lo que teníamos ya visto en Grow Garden. Pero este juego tiene mucha gente ahora mismo y tiene que ser por algo. Gente, creo que hay un código que se llama admin. A ver. ¡Wow! 50.000. Gente, acabamos de coronar 50.000 shekels de estos. Vamos a ver una cosa que me interesa para poder tomar ya decisiones, y es que las semillas, las más top de todas, cuesta 10 millones. Es un mango, chaval. Un mango, un bambú, un cherry. Wow, ¿esto cuánto cuesta en cuanto a dinero? O sea, money. Robux, ¿cuánto es esto lo que vale? 849 Robux. Maldita locura. ¿Qué cuesta? 650 más o menos. Vale, de momento esto es todo lo que hay por aquí. Y lo más top que ha salido por el momento es la onion. Así que vamos a hacer un par de compras de estas. Todas las que podamos. Plantamos. Taca. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos nuestro primer corn. Esto no sé cuánto va a valer, pero para hacerme una idea quiero saber cuánto es lo que me darías por esto. Vamos a ver. Lo está inspeccionando y fijaros la animación. Me daría $28. Pero antes de gastar Robux tenía que hacer una compra. Vale, vamos a comprar todo esto. Ok, me quedo con 30k, pero esto me da para que crezca todo bastante más rápido. De hecho, utilicemos... Ah, bueno, no, mira, ya ha salido por aquí. Ha salido todo, tenemos todo. Lo vendemos todo, absolutamente. $2.845. Bueno, no es todo tan malo. Vale, tenemos semillas nuevas actualizadas. Comprobemos si hay algo de interés, como por ejemplo Tomato Seed. Vale, vamos a comprar un par. Vamos a ver si hay algo más interesante. Y no lo parece, no parece. Hemos conseguido una rara. Voy a comprar la última. Y lo más tocho de aquí es legendario. En fin, creo que ya voy a tomar mis decisiones. Pero primero, plantemos nuestros primeros tomates. Uy, fijaros. Tenemos aquí una mutación interesante para lo que es el maíz. Ripenet, que es como que completada, entiendo, que da por 2. Y Silver da también por 2, o sea que eso nos va a dar algo más de dinero. Bien, todo lo que suma me gusta. Ahora, lo curioso va a ser el leaderboard, porque fijaros que todo lo que tenemos aquí es una agenda de leaderboards de la gente que tiene más dinero. En este caso tenemos a una persona que tiene 32 millones, siendo el máximo, si no me equivoco. Luego tenemos tiempo jugado en este juego. El máximo son 6 días, 19 horas. O sea, una locura. No os hacéis la idea de lo enfermo que tiene que estar. Así que como he estado analizando un poco todo, lo que se me ocurre es hacer una gran mejora. Y para ello gastaremos un poco de Robux. Vamos a comprar un par de paquetes de estos, como por ejemplo 3 Premium Enigma Seed Pack. Sería creo que el mejor de todos. Así que compramos 3 paquetes de estos. Ahí está. Con esto no sé si conseguiremos todas las semillas y todo el juego en general, pero sí que estaremos más cerca. 3 de estas también. Y el último no sé por qué no me pinta que va a ser demasiado bueno. Así que vamos a hacer apertura de estos de aquí. A ver, una de 100 giradas. Down Lawson. Te podría tocar, pero me ha tocado el Golden Berry, que no sea el mejor, pero un dato curioso es que todo lo que tenga Blossom de fondo es algo épico. Vamos a hacer la siguiente girada. El Blossom como el Candy Blossom y todo eso. A ver, Golden, Super, Golden. No, es un petal, tío. ¿Qué es esto? ¡Qué basura! Última girada de este paquete. 3 de 3 que tenemos. Venga, dame al Amberpine. ¡No! Es un petal otra vez. Justo tenemos nueva tienda. Nueva tiendecita. Vamos a ver si hay algo interesante. Potato Seed. Sería increíble pillarla, porque sería ya un avance espectacular. Así que, ¿esto cuánto vale?
100.000. No tengo suficiente dinero, pero tengo 4 minutos para farmear a lo loco. Así que también ahora hagamos una cosa. Abramos estos 3 paquetes que tenemos. Octobranch es lo más tocho, pero nos ha salido Starvine, que entiendo que también es buena. Otra girada, con sus animaciones súper guapas y épicas increíbles. Otro Starvine. Para que me entendáis, me está saliendo el de 16%. Y ahora el Lablus, que no es el mejor de todos. Pero sí que espero que todo esto me dé buenos frutos. Nunca mejor dicho. Tenemos Harvest, que lo vamos a pillar. Tenemos también, tenemos un pelín de mutaciones, pero no demasiadas. Esta, por ejemplo, sí que es mejor mutación. No es que sea una locura. Pillamos todo. Vale, voy a vender. No sé si conseguiré 100k de dinero, que es lo que necesito ahora mismo. Sería súper clave, pero 3000. Estoy mendigando a ver si alguien tiene... Bueno, 300.000 tiene Lola, A ver si Lola me puede dar, aunque sea una frutilla que me dé 100k. Necesito 100k, sea como sea. 100k, necesito 100k. Estoy mendigando 100k, por favor. Tengo 20k ahora mismo, no puedo hacer nada. A ver, creo que por aquí hay algún tipo de código que no sé si me dará mucho, pero a ver, me ha dado dinero. Mira, este thank you en principio me da paquetes y todo. Y este último también me da cosas. Mira, me acabo de conseguir más paquetes premium, que este es uno de que los he comprado yo antes. Y me ha dado un super Splinker, que también me va a venir de locos. Abriremos un poquito más, venga, ¿por qué no? Emberwood hubiera sido increíble, pero nos sale Golden Berry. Venga, vamos a por otra apertura más de estas. Otro paquetillo. Ojo. Ojo. Nada, chaval. Todo literalmente era Sumpetal. Qué barbaridad. ¿Y este de aquí? Vamos. No, tío. Hay un clima de arena aquí ahora mismo, que bueno, nos da la mutación de arena. No ha caído de momento en ninguno de mis plantas. En este tomate puede que haya caído, no se ve. Pero fijaros las plantas que tengo ya. Fijaros, las estrellas están muy guapas. Y yo creo que estas plantas me van a dar mucho dinero. Me van a hacer rico. Y esta mutación da un por 3. A ver, aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Me tengo que gastar más Robux si quiero llegar a estar también en un leaderboard de estos. Y además, importantísimo, que el chico del principio me tome en serio y no se vuelvan a reír de mí. Así que lo que voy a hacer es comprarme la fruta más cara del juego, que si no me equivoco es el Mango Seed. 849 para una semilla de mango, que la voy a dejar mutando y que sea lo más histórico, gigante que se pueda hacer. La hemos comprado, perfecto. Hay que plantarlo en una buena zona. Y como tenemos esto por aquí, que le quedan 3 minutos, creo que lo suyo sería colocarlo ahí. Fijaros cómo está ya creciendo lo que es la estrella. Creo que está bastante bien. Y lo que voy a hacer es pillarlo para ver más o menos cuánto me dan estas estrellas de dinero, porque creo que van a ser bastante buenas. O sea, yo creo que esto está muy guapo. 0,13 kilos. 0,13, 0,9, 0,9. Este tomate gigante. Esta plateada guapísima y esta rosada guapísima. Vamos a ver qué me darían por esto de aquí. Vamos a ver, que en mi caso, esta de aquí, que es la rosa, es así como un poco más llamativa. ¿Qué me das? 5.000 por una estrella de estas. ¡Wow! O sea que son buenísimas. Mira, esta tiene doble mutación. El Ripe y el Sandy. Esto tiene que valer mucho. ¿Cuánto es lo que vale? 7.000. Bien, bien, bien. Sabiendo todo más o menos del precio de lo que tenemos, lo que haré será vender todo, conseguir una gran cantidad de dinero, no sé cuánta, pero vamos a verlo. 125.000. Bueno, me ha dado 89.000 dólares y hemos conseguido una nueva misión diaria de estas. Ahora lo que voy a hacer es comprar con 140.000 un poquito de Watering de este. Ahí está. Madre mía, 5 horas va a tardar, qué locura. No sé si los mismos trucos que tenía Grow a Garden servirán para el mango, pero bueno, yo voy a poner agua a tope. No, más que nada, sin más de lo mismo, tío. Lo bueno es que uno de los objetivos también lo íbamos cumpliendo y era conseguir más o menos todas las semillas que existen. Decidí seguir abriendo paquetes que me darían más repertorio de semillas. Con esto completaríamos la Pokédex. Vale, otra. Ojo, cuidado. Ojo, Birch. No, Birch. Sí, Birch tenemos. Y otra. Birch, 2 Birch. Bien, parece un pelotocino, tío. Banana Seed, otra semilla más. Lo siguiente que voy a hacer es dejar AFK mi jardín durante muchísimas horas para que pillen un montón de mutaciones y poder tener un mejor jardín. Amigos, creedme que han pasado muchas horas. De hecho, han pasado tantas que tenemos nuestro mango crecidito, bonito, pero todavía no han salido lo que son los mangos. Pero sí que tengo que decir que tenemos una gran actualización. Hemos recolectado un montón más de cosas, como por ejemplo strawberries,
también tomates, alguno más. También tenemos bananas, que además han conseguido mutaciones interesantes, que también era uno de los objetivos, conseguir buenas mutaciones. Y en este caso tenemos la Chillet, que no es la mejor. Luz sí que da bastante más de mutación, pero esta es la mejor de lo mejor. Hace un rato que estaba justo aquí, hemos conseguido la mutación Star Trux, multiplicado de 6,5 más, que está bastante god. Además de eso, espero que lo hayamos conseguido en más lugares. Fijaros, estas son bastante buenas, las rosas que hemos conseguido. Esto también está bastante bien. De hecho, para aumentar nuestra cantidad de dinero, cogeré básicamente todo lo que tengamos. Ya hemos conseguido bastantes mutaciones. Ahí está, nos conseguimos más cositas. Chaca, 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 bum, bum, bum. Todo me da un poquito igual, porque realmente esto no me importa demasiado. Oye, esta está muy guapa, mira. Esta ha conseguido Socket, que esto antes en Grow a Garden era una de las más tochas que había en 4,5. Esa está muy potente. 4,5 esta, mira, esta la voy a dejar porque además es como medio grande. Esta la voy a pillar y esa también la voy a pillar. Os dejaré de abajo, todo esto lo voy a coger. Y las estrellas estas de aquí, pues no sé si hemos tenido mucha suerte. Me parece a mí que no hemos tenido demasiada suerte, pero creo que tenemos más que suficiente como para hacernos con bastante dinero. Los tomates no creo que nos den mucho, las maíces tampoco, las bananas supongo que sí, y estas estrellas nos darán un montón. De hecho, vamos a sacar de dudas con la vendida de todo absolutamente. 1200 tenemos prácticamente y ahora pasamos a tener 189.000 más. O sea que casi 200k. No es una locura realmente para estar aquí AFK 5 horas. A ver, han salido un montón de climas, mutaciones, hemos conseguido, pero no tanto como esperaba. Conseguimos otro paquete, el cual abriremos para ver si sale un Down Blow Zone, que va a estar complicado. Pero sí, en Super Letal siempre sale la poronga de siempre. Mira, más rosas puedo pillar, por lo que con esto completamos otra de las misiones. Shikrin, otro paquete. Adicto a los paquetillos de estos. Y este nos da, oh my god, un Down Blow Zone on Golden Berry. Bananas, acaba de salir otra, pero ya tenemos bastantes y por lo visto, y bueno, en las 5 horas que he estado AFK también he estado pipeando un poco y no ha salido nada de lo demás. No ha salido ni mango, ni cherry, ni cabache, ni potato, ni plum, ni nada. Nada de nada, la verdad. Aquí lo podéis comprobar, un total de 5 horitas llevo el chaval ya. A ver, para el tiempo que llevo no está nada mal, teniendo en cuenta que el récord histórico ahora mismo de dinero, que tampoco es tanto, son esta cantidad de aquí. El primero tiene 32 millones ganados. Eso quiere decir que es lo que tienen. Pero yo estoy tranquilo porque en el momento que el mango haga de las suyas, seguramente nos hinchemos a dinero. Así que para aumentar la velocidad vamos a poner esto de aquí, un turbo splitter de estos, y vamos a meterle aquí paca, un poquito de agüita fresquita para nuestros mangos que crezcan, que va siendo grande. Este va a ser muy bueno, que tiene ya mutaciones. Pregunté que si el juego está como muy balanceado y no se consigue mucho dinero, a lo que me han contestado que efectivamente no se consigue mucho dinero. O sea, conseguir 1 millón es como demasiado ahora mismo. Entonces, tener 116.000 está bastante bien. Pero oye, si en este vídeo también además llegamos al leaderboard, yo estaría súper contento. Para ello, hay que sacar buenos mangos y buenas plantas. ¡Mis primeros manguitos están saliendo! ¡Míralos qué bonitos! Sí, creo que hay un gran problema con este juego. No te da la opción de poder tradear, o al menos yo no la encuentro. Nadie te puede tradear, así que es propio esfuerzo de cada uno de nosotros. Así que bueno, pues la única opción que estoy viendo viable ahora mismo es, como no me gasto un poco más de Robux, no sé qué va a pasar aquí. Voy a comprar otros de estos, tío. Mira, vamos a intentar sacar algo más de suerte con estos paquetillos. Paquete semilla Igma Premium. Solo pido like y suscripción ahora mismo, porque amigos, me he dejado un par de Robuxitos para sacar lo mejor de lo mejor. Vamos allá, ¿abrimos los tres a la vez? No, sí. ¡Ojo! Starvine no. Mira, si me da una Starvine sería increíble. Starvine, dame una, dámela. No me lo puedo creer. Y al lado también una mítica, no sé qué era, tío. Qué mala suerte, colega. Ahora mismo, no sé qué hacer. Ahora mismo me estoy replanteando un poco la existencia. En fin, creo que tocará llorar un poco. Ahora que lo veo, entrar en el top 25 sería conseguir 4 millones de dinero. Tampoco lo veo tan difícil si me quedo AFK por aquí y si los mangos estos de aquí empiezan a sacar cosas locas. Además, mira, una mutación que nos van a dar Fugi. No lo veo tan loco. Solo hay que esperar a que mis pequeñines crezcan. Ya tenemos un par de mangos, vamos a comprobar. Cogemos un mango normal y veremos el valor que tiene un mango de estos, que pesa 0,30. No sé si son 0,30 kilos o qué es esto. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver cuánto es lo que vale esto. Quiero que me lo digas, que me confirmes. Ok.
Dime, compañero. 15.000 vale esta barbaridad. 15.000 por mango es una locura. En plan, podemos farmear una cantidad de dinero que es muy, muy tocha. Así que ya lo tenemos. Clarísimo. Toca quedarse AFK durante un par de horas más. Así que adiós otra vez. 19 horas y 54 minutos después, estamos aquí en el juego otra vez para mirar nuestro y enseñaros todo lo que hemos conseguido. Porque, amigos, hemos conseguido prácticamente todas las semillas que existen en el juego. Tenemos por aquí rosas, strawberries, tomates, beetroot, champiñones. Tenemos por aquí más beetroot de este. También hemos conseguido biozar, melón, goldenberry, bananas, un puñado, manzanos también bastante puñado. Estas que la teníamos desde hace ya bastante tiempo. Más por aquí, más tomates, estrellas. Tenemos el mango, más de lablus, maíz, rosas. Y por aquí tenemos esta otra. Pero bueno, básicamente hemos conseguido casi todas las Pokédex. Quitando el bambú y el cherry y algunas y más, el resto las hemos conseguido prácticamente todas. Pero ahora el momento de la verdad. ¿Habrá merecido la pena el haber estado esperando tiempo para que cogieran muchas mutaciones, como por ejemplo las rosas, que fijaros que tienen mutación de Star Trux, de Socket, que son muy buenas? Mira, de Foggy, de Frosty. Bueno, estas tienen que darme una de cantidad de dinero espectacular. Mira, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mutaciones que tiene. Wow, increíble. Como eso lo hayamos conseguido con uno de los mangos, hemos coronado. Vamos a ver, mira, los mangos tienen 4. Wow. Moody tiene 5. Por 5 de multiplicado de 5, el Star también tiene un montón. Bueno, yo voy a pillar literalmente todo y vamos a ver si conseguimos 1 millón. Con 1 millón, o con 2, o con 3 sería increíble, porque estaríamos muy cerca de uno de los retos, que sería entrar en el leaderboard. Porque el tema de mutaciones chetadas hemos conseguido bastantes. Solo hay que ver esta rosa de aquí que tiene mutaciones Socket, Foggy y Chocket. Increíble. Vamos a ver. Esta que la dejé aquí hace un tiempo, 8 mutaciones. Increíble, amigos. Todo lo voy a vender porque quiero conseguir la mayor cantidad de dinero. Gente, creo que diría que tenemos un montón de cosas recolectadas y es el momento de venderlo absolutamente todo y ver si hemos conseguido algo más de 1 millón. Yo creo que lo hemos tenido que conseguir porque si no, yo me tengo que cortar un huevo. 20 horas aquí literalmente para conseguir un total de 3 millones. Ahí está, fíjate, emblema, vamos. 3,4. Wow, hemos coronado, pero 100%. Y aunque no estoy en el top del servidor, que hay uno que tiene 191 millones, rarete, la verdad, qué locura. Creo que estoy muy cerca de entrar en el top. A ver, son 4, tío, no me queda tanto, no me queda tanto. No me queda tanto para estar en el top 25. Hay que conseguirlo sea como sea, porque el tema de las mutaciones ya lo hemos hecho. A ver, por curiosidad, ¿qué tiene una persona que tiene casi 200 millones? Pues tiene esto de aquí. Un Down Blossom tiene, qué chaval, qué locura. Tiene Plum, que también lo he conseguido yo. Bueno, tampoco tiene tantas cosas, ojo, que tiene cosas gigantes, pero yo creo que tengo mejor. Especialmente un motherfucking día en este fucking juego. Tenemos aquí un día. ¿Será suficiente como para conseguir llegar al top 25 líder del juego? Vamos a coger todo absolutamente lo que tengamos. Hay mutaciones puestas, pero creo que ya las tenemos todas o casi todas. Vamos a seguir pillando cosas. Me dan emblemas, me dan cosas interesantes, pero ya me da igual. Llevo ya aquí un día literalmente con los ojos explotados para ver si conseguimos algo ya en este juego. Pues si no consigo estar en el top 25, yo no sé qué voy a hacer, la verdad. Vamos a ver. A lo mejor me corto un huevo. Bueno, vamos a pillar todo, absolutamente todo. Somos profesionales ya de la jardinería. Toc, 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 toc. Las rosas por aquí, los tomates por aquí, tomatoides. Ahora sí, en principio tenemos prácticamente todo más que cogido. Bueno, esto no para de salir y salir y salir y salir más plantas, pero yo confío bastante en que con estas 24 horas hemos completado esto. Yo la verdad que lo confío, si no me voy a poner triste porque no sé qué hacer si no. A ver, recordad, tenemos 3.500.000. Estamos muy cerca de conseguir estar en el top 25, dejando fuera a Misan. Tenemos a un tío que tiene 200 millones, no sé muy bien cómo va esto, la verdad, porque no me cuadra. Vamos a ver, vamos a ir a vender absolutamente todo lo que tenemos. Tenemos un inventario llenísimo de cosas que no sé si sea suficiente, pero vamos a ver. ¿Cuánto me das por todo esto? Vamos a ver. No me lo puedo creer. 600.000 solo por 283 frutas. ¡Ay! A ver, tenemos 4.200.000. Estamos muy cerca. ¿Cuánto de cerca? ¡Wow! Me faltan 90.000. Y lo tenemos. A ver, si me queda un poco más lo puedo conseguir. Pero ya os tengo que decir que sí que noto algo diferente a Grow Garden. Y es que este juego no está hecho tan mal. Porque la economía del otro juego fue lo que destruyó el juego en sí. Este juego, pues al parecer las cosas cuestan más, lo que hace un equilibrio más lógico y no rompe tanto todo. Además que no se puede tradear, por lo que no consigues dinero de forma
forma tan fácil. A ver, yo no quiero decir nada, pero comparándome con el tío este que tiene 200 millones, creo que el mío está bastante mejor, la verdad. Incluso tengo cosas más tochas. Tengo un mango también, comprado, eso sí. Este también lo tengo. Bueno, a ver, no hay color, es igual. Completo también un par de misiones. No sé si conseguiré algo más de dinero. Lo que sí que seguro que voy a conseguir es un paquete de esto que me va a dar, ojalá una Down Blow Zone, pero me va a dar un Emberwood. No, un Sunpental del culo este, tío. Qué pesado con esto. Mira, métete, creador del juego, esto por donde quieras. No me lo den más, por favor. Se acaba de actualizar. Ahora es un poco más. Ah, Vector, tío, vete por ahí. Compañeros, ha llegado el momento de enseñaros que llevo aquí un día y 3 horas, básicamente, porque es el momento. Creo que ahora sí, con la mutación de Socket que nos da un multiplicador gigantesco, es el momento de mirar si ya hemos conseguido llegar al récord, al leaderboard. Ahora sí, sea lo que sea, vamos a ver si completamos. Mega mutaciones por aquí, mega mutaciones por allá. Manzanas con un montón de mutaciones también tenemos. Y por aquí tenemos lo que yo creo que nos va a dar un montón de dinero. Fíjate, esto de aquí tiene pintaza. Y bueno, espérate, porque los mangos ya ni te cuento. Creo que tenemos todo recolectado. Creo que es el momento de ver si conseguimos al menos unos 5 millones. Estaría increíble. Yo confío en mis mangos y confío en todo. Vamos a ver, 4 millones y pasamos a... 3 millones más, tenemos 7, por lo que entiendo que estamos ahora mismo en el top 25. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, aquí pone earning 5 millones, aquí pone tal, Joker, vale, en principio debería de estar en todavía más ranking que esto. Vamos a ver, aquí hay 5 millones, yo tengo 7, entonces debería de estar muy alto. Mira, debería estar aquí, entre el top 9 y el top 10 debería de estar. Espérate, porque vamos a ver por aquí. Lo mismo tengo que salir y volver a entrar para ver si hemos completado esto. Mira, tengo que estar 100%, porque tengo total earning y esto se me acaba de actualizar. Vamos a ver. No estoy aquí, y aquí tampoco estoy, pero aquí tengo 8 millones. Y esto de aquí no son 8 millones, espérate, yo soy tonto. 100.000, 1 millón, ay no, soy tontísimo. Se ha triplicado, no me digas. Me han estafado. Siempre he pensado que esto era 1 millón. Que esto era 1 millón y no. No me lo puedo creer. Me acaban de estafar. Gente, soy tonto. No sé sumar. Lo hemos intentado. Igualmente, no me parece nada mala el haber conseguido esta cantidad. Aunque fijaros, Shooters tiene eso de allí. 2 billones, si no me equivoco. Bueno, un error tiene cualquiera. Fijaros, Shooters. Esto sí que es un tío chetado. Chetado, un tío macho. Bueno, gente, ¿qué se le va a hacer? Lo que sí que os puedo decir, que mi jardín se ha convertido en un jardín con prácticamente todas las plantas que existen en Garden Horizon. Y mi amigo no se volverá a reír de mí.